Hola, soy Emma Sánchez Quiñones y hoy os traigo a una mujer muy especial y muy importante en la historia del cine, Alice Guy. Ya sabemos que si echamos la vista atrás y pensamos en los pioneros o las pioneras de la historia del cine, siempre vamos a pensar en dos personajes que son los más importantes, que son los hermanos Lumière y Georges Méliès. Pero si queremos, o yo os hago una pregunta en relación a cuántas mujeres conocéis de principios del siglo XX que estuvieron detrás de las cámaras, ¿sabríais decirme alguna? Creo que no. Y es por eso que hoy hablamos de Alice Guy. La historia ha borrado de todos los libros de texto, y por eso no aparecen, a mujeres que estuvieron en los mandos de producción, de dirección, de guión, en la industria del cine. Como ya sabéis, en los inicios del cine, las mujeres estaban casi siempre delante de las cámaras. Y no solo eso, sino que tenían unos roles muy específicos, sobre todo el de femme fatale, o BAM. Esas mujeres de las que hablo, esas femme fatales, siempre estaban sexualizadas. De hecho, a día de hoy, gracias a los movimientos feministas, hemos podido conocer a otras mujeres como Alice Guy que desempeñaron papeles detrás de las cámaras, es decir, papeles de guionista, de productoras ejecutivas, directoras, etc. Y eso es lo más importante y lo que nos queda. Alice Guy nació en Francia en 1873 y muere en New Jersey en 1968. Ella es la pionera del lenguaje narrativo, es decir, es la primera persona que piensa que en vez de haber un plano general continuamente, sería interesante si cada uno de los planos se hicieran de diferente medida. De esta manera se da mucho más ritmo a la historia audiovisual. Ella inventa lo que es el primer plano, el plano medio, el plano americano e incluso el plano panorámico. Y no solo eso, sino que introduce efectos especiales en sus películas, introduce la colorimetría, es decir, antes de que el Technicolor estuviera en boga, ella ya retocaba los fotogramas con color. Se adelantó incluso a Georges Méliès y a Segundo de Chaumont. La persona que introduce a Alice Guy en el mundo del cine es Léon Gaumont, que fue quien la contrató para trabajar como su asistente o secretaria personal. Es gracias a este señor que Alice Guy pudo ir a la primera proyección del cinematógrafo que hicieron los hermanos Lumière en 1895, donde también conoció a Georges Méliès. Alice Guy, que tiene en su haber más de 1000 películas, aunque tristemente solo se conservan unas 100, hizo películas de todo tipo de género, es decir, desde western, películas religiosas, románticas, ciencia ficción. Fue aquí, en esta proyección de los hermanos Lumière, cuando ella se dio cuenta que el cine era un mundo nuevo de posibilidades, cosa que los otros coetáneos de la época no se dieron cuenta. Además, es importante Alice Guy porque hizo una cosa muy particular. Hace una película que tiene una gran repercusión social, que es Un tonto y su dinero, en 1912, donde todos los personajes son negros. Además, hoy sabemos, gracias a los movimientos feministas, que Alice Guy ha sido la única mujer que ha tenido su propia productora y estudio cinematográfico. Ese estudio se denominaba For Lee y la productora Solax. Allí hizo, como dije al principio, más de 1000 películas, aunque tristemente solo quedan 100. Algo que Alice Guy sabía es que la mayoría de sus películas terminarían teniendo unos créditos en los que ella no aparecería como directora, productora y guionista, sino que serían aquellos que trabajaron con ella, es decir, hombres, los que aparecerían. Esto pasó con numerosas películas suyas y una de las más destacadas es La vida de Cristo, donde su asistente aparece como guionista y director de la obra. Esta película, que fue un hito en la historia de aquellos años, contaba con más de 300 extras, que era algo histórico. La utilización de 300 extras en una película en aquella época era impensable, sin embargo, Alice Guy lo hizo. Los hermanos Lumière dejan de hacer cine en 1905 y Georges Méliès en 1912, justo antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Alice Guy deja de hacer cine en 1922, porque las mayors se hacen con todo el comercio de la industria del cine en Estados Unidos, con lo cual ella tiene que volverse a Francia. La primera película que rodó Alice Guy es El hada de los repollos, de 1896, pero a mí personalmente la que más me gusta es Los resultados del feminismo, del 1906, la primera película feminista de la historia. Imaginaros un cambio de rol, de papeles entre hombres y mujeres en una película en aquella época. En definitiva, Alice Guy
Es una mujer que debería estar en los libros de historia, en los libros de texto y en los libros de historia del cine. Es un referente para todas nosotras y todos nosotros. Nuestra protagonista de hoy regresó a los Estados Unidos en 1964, junto a sus hijas, donde quiso buscar y recuperar sus películas. Y fue a la Biblioteca del Congreso y a otros archivos de cine y filmotecas, pero no encontró casi ninguna de sus películas, y algunas de las que encontró se escondían bajo nombres de dirección de sus compañeros. Alice Guy murió en New Jersey en 1968, en el estado en el que ella había cambiado el curso de la historia del cine. Tenía 95 años. En ningún periódico apareció su esquela.